¿cómo les va? ¿Cómo les fue en el examen? Bien, buenísimo, re bien. ¿Todavía no dieron las notas o algunos ya les dieron? Igual, aunque no tengan la nota, ya se dan una idea, más o menos, de cómo les fue. ¿Les pareció difícil el examen o tenía el mismo nivel de los ejercicios que veníamos manejando? Bueno, muy bien. Bueno, me alegra mucho y significa que estuvieron estudiando, así que excelente. Y ahora están viendo vectores, ¿no? ¿Hasta qué parte llegaron esta semana? ¿Qué llegaron a ver? ¿Llegaron a ver funciones vectoriales o solo operaciones con vectores? Ah, ¿llegaron hasta derivación? Bueno, bien. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase viendo un poquito de vectores para hacer una pequeña introducción teórica y después podemos comenzar ya con los ejercicios. Acuérdenme que voy a abrir el drive TP. Bien. Bien, el 15F y el 16C. Dale. Bueno, hasta ahora veníamos trabajando con funciones, las tradicionales de siempre, ¿no? Hacía era relacionar a la variable dependiente con la independiente. O sea, de x dependía una variable y en términos de una función f de x. Ahora lo que va a pasar es que vamos a tener también un punto xy como resultado de la función, pero vamos a tener una variable t. Entonces x va a ser una función de t e y también va a ser una función de t. Para distintos valores de t vamos a tener un determinado valor de x y un determinado valor de t. Ahora, para hacer esto vamos a tener que definir entonces vectores, ¿no? Porque antes trabajábamos con puntos, pero con los puntos no podemos hacer operaciones como sumas, multiplicaciones, etc. Así que el vector va a estar conformado por un punto unido al centro del eje de coordenadas. Entonces, por ejemplo, en dos dimensiones, x, y, todos los vectores que utilicemos van a estar unidos al centro y van a estar definiendo puntos en el espacio. Así que el vector va a tener una forma de flecha, ¿sí? Donde la base de la flecha siempre va a estar en el origen y la punta va a estar en el punto que está señalando el vector, en el lugar, espacio del plano que nosotros querramos ubicar al vector. Teniendo esto en cuenta, ahora los vectores van a tener una ubicación, por ejemplo, en base a un ángulo y a un módulo, o sea, una magnitud, qué tan larga es la flecha y en qué ángulo está presentado. Pero también se puede nombrar al vector por sus componentes x e y, porque la componente x sumada a la componente y va a dar el mismo vector. Entonces, se definen las operaciones como sumas y restas para vectores. Supongamos que tenemos dos vectores, uno rojo y uno verde. La suma va a ser armar un paralelogramo con los vectores, colocando uno de ellos en el final del otro y el orden no altera el resultado, ¿no? Yo puedo hacer el vector verde más el rojo o el rojo más el verde y siempre voy a tener un vector resultante que va a ser la diagonal de la paramétrica. Entonces, esa sería una suma geométrica, pero en todo caso también se puede estudiar de forma analítica, porque fíjense que vamos a tener una porción en x que va a ser el vector rojo en x y a eso le voy a sumar una porción en y, ser vector verde, y bueno, en x también y en y va a pasar lo mismo con el vector rojo y con el verde, ¿sí? Así que yo puedo definir a la suma de dos vectores como la suma de los componentes de los vectores. Si yo tengo un vector 1 igual bx bi y un vector 2 ya bx1 bi1 bx2 bi2, entonces puedo definir a la suma b sub 1 más b sub 2 como la suma en x y la suma en y. El producto por un escalar va a ser el producto entre un vector y un escalar, o sea, un número real. K por un vector, entonces va a ser multiplicar acá por los componentes del vector. K por b sub x, K por b sub i. Y lo que va a producir es entonces un alargamiento o un acortamiento del vector, manteniendo la propiedad de la dirección. Por ejemplo, si yo tenía este vector b y lo divido a la mitad, va a tener la misma dirección y el mismo sentido, pero la mitad de módulo, ¿sí? Esto sería b sobre... Si yo lo multiplico por 2, va a tener el doble de magnitud y la misma dirección y mismo sentido. Multiplicar por un número negativo invierte o cambia el sentido del vector, ¿sí? O sea, va a tener la misma dirección, el mismo ángulo, pero va a apuntar hacia el lado opuesto. Esto sería menos b, cuando multiplico al vector por menos 1. Fíjense que en ningún momento cambió la dirección del vector, pero cambia
la magnitud y el sentido. Eso es multiplicar un vector por un escalar. Entonces, la sustracción, o sea, la resta de dos vectores, b sub 1 menos b sub 2, por ejemplo, sería en realidad la suma de b sub 2 por menos 1, ¿no? O sea, primero tenemos que multiplicar por menos 1 al segundo vector y luego hacemos una suma y eso sería restar. Así que para restar hay que plantear, por ejemplo, en este caso, b sub 1 menos b sub 2, que el vector 2, vamos a decir que es el rojo. Primero hay que multiplicarlo por menos 1 acá y después hacer la suma. Bueno, debido a estas propiedades que estamos viendo, se puede definir a un versor, ¿sí? Porque multiplicar vectores por un escalar no altera la dirección del vector. Entonces, se definen versores que son vectores unitarios, eso quiere decir que tienen una magnitud de 1 y esos versores van a estar apuntando en la dirección de los ejes cartesianos. En un principio tendríamos dos vectores para trabajar en dos dimensiones, pero todo lo que vimos hasta ahora se aplica también a R3, o sea, se aplica para cuando tengan tres dimensiones, pero bueno, es mucho más fácil de graficar en dos. A los versores se los llama I, J y K para el caso de Z y se los grafica con una tilde arriba que esto indica que estamos hablando de versores unitarios, ¿no? O sea que tienen módulo 1. Y bueno, a los vectores se los grafica con una flecha arriba, indicando que son vectores. Yo no lo hice, pero es importante que lo indiquen. No es lo mismo tener un punto que un vector, por lo que les comenté antes, ¿no? Los vectores uno puede calcular el módulo, el sentido del vector y se puede operar con los puntos. Bien, entonces estos versores I, J y K lo que van a hacer es determinar una dirección hacia la que van a apuntar las componentes de los demás vectores. Porque si yo pongo un vector cualquiera, por ejemplo este, que va a ser el vector B, va a tener una componente en Y y una componente en X. La componente en Y sí o sí va a tener que ser un producto escalar de el versor J. O sea, esto va a ser el versor J, por decir algo, por 3, ¿sí? Y eso quiere decir que este vector, que es componente de B en Y, tiene 3 unidades de longitud y apunta hacia donde apunta el versor J. Y luego, en la componente X, este vector que acabo de inventar, por ejemplo, podría tener menos 3 veces el versor Y. Evidentemente va a apuntar hacia el lado opuesto del versor Y, por lo que habíamos visto del producto por un escalar, y tiene 3 unidades de magnitud. Entonces, ahora podemos reescribir al vector B como una combinación lineal entre el versor J y el versor Y. Es decir, el vector B va a tener menos 3 versor Y más 3 versor J de coordenadas, ¿no? Y de esta manera se puede reescribir o reinterpretar a un vector en términos de versores. También podemos inventar otros versores, ¿no? Para algún ejercicio en particular uno podría inventar un versor que apunte hacia la dirección del versor B. Para eso, lo que tendría que hacer, vamos a decir que este fuera el versor N, este versor va a tener que tener la misma dirección que el vector B, pero va a tener que tener una magnitud unitaria. Así que esto tendría acción de B, magnitud 1. Bueno, ahora vamos a ver bien cómo armar entonces un versor unitario. Lo único que nos queda es terminar de ver el cálculo de propiedades y productos vectoriales, productos entre vectores. Bien. Bueno, entonces veamos cálculo de magnitud. Módulo o magnitud es lo mismo. Es el largo que tiene la flecha, ¿sí? Vamos a decir que el módulo del vector B es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿sí? Y esto es directamente por Pitágoras, porque si el vector en particular que queremos calcular es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, entonces las componentes X e Y serían
los catetos. Así que la suma de los cuadrados de los catetos tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. Y esto también se aplica a 3 dimensiones o más. Bien, luego para el cálculo del versor, el versor con dirección B, o sea, para el ejercicio que hicimos recién, ¿no? Teníamos un vector así y queríamos buscar un versor n que apunte en la misma dirección que B. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir el vector B por su módulo. ¿Por qué? Porque si yo divido por el módulo, sí o sí me va a quedar 1, porque este vector unitario, entonces al multiplicarlo por el módulo de B, va a tener el mismo largo que B. ¿Me siguieron ahí? ¿Se entendió eso? Así que multiplicar a un vector por su módulo o magnitud va a ser entonces crear un versor que apunta hacia la misma dirección. Bien, bueno, voy a copiar el ejercicio 4 que mencionó Lucía y después seguimos avanzando y vamos viendo si quieren que hagamos algunos más. Ahí estoy copiando el ejercicio. Bueno, dice, dados los vectores de R2, de R2 significa que estamos trabajando en 2 dimensiones, ¿no? Los vectores entonces van a tener 2 variables, X e Y. Me dan los vectores A, 1, 1 y B, 1, menos 1. Me pide hallar un vector C paralelo a B tal que el módulo de C menos A sea 10. Bueno, entonces me está pidiendo que yo arme un nuevo vector C. Para eso, lo que yo voy a tener que hacer es asignarle una X y una Y genérica a C. Por ejemplo, X sub C e Y sub C. Y después con las propiedades que me vaya pidiendo que yo le otorgue a C, puedo ir despejando algunas relaciones entre X y C y después sus valores. Por ejemplo, me pide que sea paralelo a B. ¿Cómo puedo hacer para que un vector sea paralelo al otro? ¿Qué tiene que pasar para que sean paralelos? Eso lo vimos acá, aunque no lo especificamos. Siempre que tengamos un producto por un escalar, entre un vector y un escalar sería, el resultado de ese producto va a tener la misma dirección, dijimos, ¿no? Si tienen la misma dirección, entonces son todos paralelos. ¿Lo ven? Todos estos vectores terminaron siendo paralelos y eso se debe a que sus componentes son múltiplos entre sí. Entonces, para que el vector C que estoy armando yo sea paralelo al vector B, tiene que ser el resultado de un producto escalar. O sea, si yo multiplico un número k que no conozco todavía, ¿no?, por el vector B, me va a dar el vector C. Y esta es condición suficiente para que sean paralelos los vectores B y C. Si K por B es igual a C, entonces B es paralelo a C. ¿Se entendió esto? Esta es la primera condición que tenemos, ¿no? Entonces, ahora puedo hacer este producto. Yo me inventé un valor K que multiplicado por B me tiene que dar C. Entonces, para multiplicar un escalar por un vector, multiplico el escalar por las componentes del vector. Me va a quedar que el vector C va a tener la forma de un vector tipo 1 por K, o sea K en X, y menos 1 por K, o sea menos K en Y. Con esto yo ya me aseguré de que el vector C va a ser paralelo a B. Ahora lo que tengo que buscar es que el módulo de C menos A sea 10. Recuerden que cuando estamos hablando de módulos, pero trabajamos con vectores, no es el módulo que usábamos con los números escalares, ¿no?, sino que estamos más bien hablando de la magnitud del vector. Es decir, que yo tengo que hacer C menos A y a eso aplicar la regla del módulo. Es una suma de cuadrados y a todo raíz. Bueno, ¿cómo sería el vector C menos el vector A? Hasta ahora sabemos que el vector C es K menos K y el vector A es 1, 1. Para restar vectores, lo que hacíamos era multiplicar el segundo vector por menos 1 y luego sumar. O sea, en realidad estamos restando como siempre, ¿no? Componente por componente. K menos 1. K menos K menos 1. Menos K menos. Este entonces sería el vector C menos A. Y el módulo de esto tiene que ser 10. O sea que la raíz de X al cuadrado, o sea K menos 1 al cuadrado, más Y al cuadrado, o sea menos K menos 1 al cuadrado, tiene que ser 10. Y bueno, de acá tengo una cuadrática para resolver, ¿no? Puedo pasar la raíz como potencia y después puedo desarrollar estos cuadrados. ¿Se acuerdan del el binomio al cuadrado? Creo que sí habíamos visto en alguna de las clases esto. Si yo tengo a más b al cuadrado
cuadrado más o menos. Voy a tener entonces a al cuadrado más menos 2a por b más b cuadrado. Esto es lo que voy a aplicar para desarrollar estos dos binomios al cuadrado. Y después armar una cuadrática y usar la resolvente. Bueno, entonces acá yo tendría k menos 1 como a menos b, ¿no? Entonces me quedaría k al cuadrado menos 2 por 1 por k más 1 al cuadrado. Y a eso le tengo que sumar menos k al cuadrado, o sea, k al cuadrado. Esto sería menos 2 por menos k por 1. Entonces menos por menos se me hace más. 2 por 1 por k es 2. Y a esto le tengo que sumar 1 al cuadrado. Esto es igual a 100. Porque no se olviden que pasamos la raíz como potencia, ¿no? 10 por 10 es 100. 10 al cuadrado. Bueno, ya por último solo me queda entonces armar la cuadrática. K al cuadrado más k al cuadrado son 2k cuadrado. Menos 2k más 2k es 0. Esto se me está anulando acá. Y luego más 2 menos 100. O sea, menos 98 es igual a 0. De acá yo les dije, hacemos la resolvente. Pero como nos quedó una cuadrática más simple, puedo directamente despejar k. Pasando el 98 a sumar, el 2 a dividir y el cuadrado como raíz. Voy a tener dos valores. Uno para la raíz positiva y el otro para la negativa. 98 es de 49, ¿no? La raíz de 49 es 7. Tengo un valor 7 para acá y un valor menos 7. Entonces, lo que hicimos hasta ahora fue considerar cada una de las condiciones que me pedía el ejercicio. Primero que sea paralelo, segundo que el módulo dé 10. Y ahora lo que descubrimos es que para que sea paralelo, C tiene que ser K menos K. Y para que el módulo de C menos A sea 10, K tiene que valer 7 o menos 7. Así que encontré dos valores de C. El primer valor de C que encontré es cuando K vale 7. Sería 7 menos 7. Y el segundo valor de C que encontré es cuando k vale menos 7. Sería menos 7, menos 7, o sea 7. Siempre es así. ¿A qué te referías, Ludmila? No se olviden que pueden desactivar el silencio y hablar, ¿sí? Porque capaz que yo estoy haciendo el ejercicio y no leo el chat. Cuando te dicen que son paralelos. Claro, sí, sí. Siempre que te digan que dos vectores son paralelos, significa que son combinación lineal, ¿sí? Es decir, uno va a ser proporcional al otro, ¿sí? Es decir, que voy a tener un escalar k que multiplicado por uno de los dos vectores siempre me va a dar el otro. Y bueno, de ahí vos tenés que después despejar k, ver cuánto vale k. Bien, bueno, con esto tenemos el cálculo del módulo. Veamos ahora el producto escalar. Bueno, el producto escalar entre dos vectores va a ser una forma de multiplicar dos vectores que nos va a dar como resultado un escalar, ¿sí? O sea, no es lo mismo que el producto entre un vector y un escalar, ¿no? Multiplicar un vector por un escalar no es lo mismo que hacer un producto escalar, ¿sí? Un producto escalar entre dos vectores va a ser una operación entre vectores, no muy complicada, donde si nosotros tenemos un vector 1 y b sub 2, un vector b sub 1, b sub x sub 1 y b sub x sub 2, y un vector b sub 2, y acá era b sub y sub 2. Entonces, si tenemos dos vectores cualquiera, ¿no? El producto escalar entre los dos vectores se va a denotar con un puntito y lo vamos a hacer multiplicando las componentes x entre sí, y eso va sumado a las componentes y entre sí. Así que lo único que voy a hacer es b sub x sub 1 por b sub x sub 2 más b sub y sub 1 por b sub y sub. Y bueno, esto me va a dar un valor k, un número, ¿sí? Entonces, el producto escalar nos va a permitir a nosotros identificar vectores que son perpendiculares, ¿sí? Ya vimos que para que sean paralelos, los vectores tienen que ser múltiplos entre sí. Ahora, para que dos vectores sean perpendiculares, que cuando hablamos de vectores no hablamos de perpendicularidad, sino de que sean ortogonales, ¿sí? Para que dos vectores sean ortogonales, es decir, que formen 90 grados entre sí, el producto escalar tiene que ser 0. Así que si yo tengo dos vectores que forman 90 grados, entonces 1, 2 tiene que ser 0. Y lo que hacen es aplicar esta fórmula. Lo único que tienen que hacer es tomar cada una de las componentes, multiplicar x con x, y con y, z con z, etc. Y luego sumar, y les va a dar un número. Si da 0, son ortogonales, ¿sí? Ahora, esta no es la única manera de definir el producto escalar. También se puede definir como el producto escalar siendo el módulo de un vector
por el módulo del otro por el coseno del ángulo que se forma entre los vectores. Bueno, para eso también vamos a tener que conocer el ángulo, ¿no? Pero bueno, fíjense que cuando el coseno tiene ángulo de 90 grados, da 0. Y es por eso que el producto escalar tiene que ser 0 para que sean ortogonales. Así que ahora lo que vamos a ver es cómo calcular el ángulo entre dos vectores. Para dos vectores genéricos, sean cuales fueren, el ángulo va a ser la relación angular que hay entre uno y el otro. Bueno, y esto va a partir directamente de lo que acabamos de ver, porque si yo quiero calcular el ángulo entre dos vectores, lo que tengo que hacer es invertir esta ecuación, es decir, pasar a dividir este producto de módulos y pasar el coseno que se cancela con su inversa, ¿sí? La inversa del coseno se llama arco coseno, es también una función trigonométrica y la encuentran en la calculadora científica como cos a la menos 1, ¿sí? Entonces quedaría b sub 1 por b sub 2 como producto escalar sobre el producto de los módulos, y eso sería todo, ¿sí? Cuando utilicen arco coseno en la calculadora les puede dar el ángulo en radianes o en grados, dependiendo de cómo está seteado, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso porque pueden hacer el ejercicio y capaz que les queda mal y era solamente que ustedes lo daban en grados y estaba en radianes o algo parecido. Bueno, eso sería todo. De ahí solamente nos queda ver entonces el producto vectorial. Bueno, para el producto vectorial esto va a ser un poco más complejo. Es un producto entre dos vectores que da como resultado un tercer vector. Lo que hace este producto vectorial es relacionar a dos vectores y da como resultado un vector que es ortogonal al plano que se genera con estos dos. Es decir, estos dos vectores van a generar un plano, uno con la dirección del vector rojo y el otro eje con la dirección del vector verde, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer al hacer el producto vectorial es obtener un vector que es perpendicular a esos dos vectores iniciales, b sub 1 y b sub 2. O sea, b sub 3 es perpendicular a b sub 1 y a b sub 2. Eso quiere decir que el producto escalar entre b sub 3 y b sub 1 y también entre b sub 3 y b sub 2 tiene que ser 0, ¿no? Para que puedan ser ortogonales. Acá tengo 90 grados y acá también. Y el hecho de que apunte hacia arriba o hacia abajo es más bien un tema convencional, o sea, es una decisión que se tomó. Y lo que se usa es la regla de la mano. Se pone la mano con el pulgar, esto es una mano, ¿no? Y los dedos. Y lo que se hace es relacionar al vector que tiene mayor magnitud o al vector que se está multiplicando primero. Por ejemplo, que esto sea b sub 1 y que esto sea b sub 2. Entonces la mano lo que haría es determinar hacia dónde estamos girando, ¿no? Yo estoy multiplicando b sub 1 por b sub 2. O sea que estoy girando de b sub 1 hacia b sub 2. Entonces el pulgar lo determina si va hacia arriba. Y luego, si yo tuviera que multiplicar b sub 2 por b sub 1, entonces para que la mano se ajuste a ese giro, el pulgar tiene que ir hacia abajo. Bueno, es igualmente una tontería y cuando lo resuelven con matrices les da el vector en particular, así que no hay ningún problema. ¿Ustedes cómo vieron la resolución de este tipo de producto? A nosotros Con la tablita de I, J y K. la tablita con matrices, entonces, o sea, lo que hacían era armar una matriz, acá va I, J, K y luego acá van los vectores, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí, 2, sí, 3, así. 5. Ok, Y ahí como que vas tapando sí. para resolver. Bueno, ahora lo explicamos. A ver, quiero leer el chat que habían escrito. Dice Irupe, a nosotros nos dijeron que dejemos expresado como arco coseno o en radianes, ok, que no pongamos en grados. Sí, no, más bien por una decisión de la cátedra. Ya llega un punto en que trabajar en grados no es nada eficaz. Bueno, ¿cómo? Una Sí, pregunta igual. decime. Yo tendría que pasar la calculadora a radianes y ahí resuelvo el arco seno para dejarlo como en un resultado. Claro, sí, sí. Ok. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, sí. Ok. Sería apretando el 2 de radianes cuando después de apretar dos veces el mode. Sí, tal cual.
Sí, sí. Ok. Y arriba te tiene que aparecer una R, que te marca que está en Sí, radianes. sí, Si te aparece una D, es porque está en grados. claro. Ok. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Esto es cálculo de determinantes. Es el cálculo del determinante de una matriz de 3 por 3. Lo que hacemos es seleccionar una fila o columna cualquiera. Con matrices uno tiende a seleccionar la fila o columna que le convenga por tener mayor o menor cantidad de ceros. Pero acá, como tenemos 3 versores en la primera fila, bueno, siempre vamos a elegir la primer fila para empezar a trabajar con el determinante, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tomar una regla de signos, que va a ser esta, y desarmar este determinante en 3 determinantes de 2 por 2. ¿Cómo se hace? Primero tomamos el primer valor de la primer casilla de la fila que nosotros seleccionamos, que siempre va a ser esta fila de versores. El primer valor es i. Y esto va a estar multiplicado por el determinante de una matriz de 2 por 2 que se va a armar anulando la fila y la columna de ese versor i. Es decir, va a ser el determinante de la matriz que nos queda al cancelar fila y columna. Es la matriz 3, 5, 2, 3. Ahora, este este versor i va a estar regido por la regla de signos. Me aparece que va sumando, así que va a ser positivo. El siguiente versor tiene un menos, así que va a ser negativo. Va a ser el j. De nuevo, va a ser, en este caso, menos j. Esto era una i y parece más bien una j. De nuevo, anulo fila y columna de j y veo que me quedan anulando solo la fila y la columna de j, ¿no? La de i ya no. Me va a quedar una matriz de 2 por 2. 2, 5, 1, 3. Así que a esto lo voy a multiplicar por el determinante de esa matriz. 2, 5, 1, 3. Y por último tengo que sumar, porque acá en la regla de signos me dice que sume, al versor k. Y de nuevo voy a anular fila y columna, así que me va a quedar más k por el determinante de la matriz que se formó al anular la fila y la columna de k. Es 2, 3, 1, 2. Bueno, esto se hace para desarmar una matriz grande en determinantes de matrices pequeñas. Los determinantes de matrices 2 por 2 se resuelven todos igual. Es por eso que se desarma así, para que ustedes puedan tener después una regla general para resolver estos determinantes chicos. El determinante de una matriz de 2 por 2 va a ser un producto cruzado entre la diagonal principal, A por D, y la diagonal secundaria, C por B, y eso va sumado. O sea, yo voy a tener A por D, eso va restado, menos C por B. Bueno, entonces, para este caso, donde yo tenía dos vectores, que me los inventé cuando hice la matriz, ¿no? Son los vectores, por decir algo, b sub 1 y b sub 2, que en x vale 2, en y vale 3, en z vale 5, y b sub 2 vale en x1, en y2 y en z3. Multiplicados entre sí, va a quedar un nuevo vector que va a ser el vector 3 y es i por el determinante de es 3 por 3 menos 2 por 5 menos j por el determinante de esto es 2 por 3 menos 1 por 5 y a eso le sumo k por el determinante de esto es 2 por 2 menos 1 por 3. Bueno, recuerden que es el producto cruzado 3 por 3 2 por 5 y luego se resta la diagonal principal menos la secundaria. Entonces el vector 3 me va a quedar 9 menos 10 menos i. 2 por 3, 6 menos 5 menos j. Y acá 4 menos 3 más k. O sea, esto está escrito de forma paramétrica, iba a decir, de forma de versores, ¿no? De sumas de versores. Tiene un nombre, ahora a volver a la mente. Pero esto está escrito entonces como la suma de los versores i, j y k, y yo lo puedo reescribir de nuevo considerando solo los parámetros, ¿no? En x tenemos menos 1 por i, o sea, en la dirección del eje x el valor es menos 1. En la dirección del eje y el valor también es menos 1 y en k es ¿Puede ser que de forma cartesiana? cartesiana, sí, tal cual. Gracias. Bien. Bueno, esto sería todo de vectores. Sobre esto
¿Tiene alguna pregunta o hay algún ejercicio de esta parte de la materia que quieran que hagamos? Por mí no. Ok, bueno, lo único que les quería aclarar es que yo estuve trabajando siempre con los vectores escritos en forma de punto, ¿no? Pero es lo mismo si lo tienen escrito de forma cartesiana, como dijo la alumna, porque en la forma cartesiana lo único que tienen que hacer es identificar los componentes que están acompañando a los versores, ¿no? O sea, el componente x va a ser el número que multiplica al versor y. El componente y va a ser el número que multiplica al versor j. Y el componente z va a ser el número que multiplica al versor k. Y de ahí trabajan ya sea el producto escalar, el producto vectorial o las sumas y restas o lo que sean. Cuando los versores están escritos de forma cartesiana, entonces también podemos ver si son paralelos, fijándonos si son múltiplos entre sí. Por ejemplo, si yo tengo un vector 3i menos 2j más 1,5k y tengo un vector 6, 4j, 3k, evidentemente estos dos son múltiplos, por lo tanto van a ser vectores paralelos. Porque bueno, es solamente multiplicar al vector 1 por 2. Estoy grabando la clase, así que durante el fin de semana lo voy subiendo a... Bueno, pasemos ahora a funciones vectoriales. ¿Sí? Las funciones vectoriales las habíamos definido al comienzo de todo esto. Dijimos que lo que estábamos buscando era una función que en lugar de darme puntos y relacionar una variable del punto con otra variable del mismo punto, lo que va a hacer es relacionar una variable t con x y con y, ¿sí? Entonces, la parte x de los puntos que son solución van a ser funciones de t y la parte y también funciones de t. Entonces, fíjense que lo que va a pasar es que yo voy a tener entonces como vector solución de este tipo de funciones x de t en x e y de t en y. Es decir, x de t por el versor y más y de t por el versor j, ¿no? Y bueno, así sucesivamente en el caso de que tengamos más variables. Así que esto es lo que vamos a conocer como función vectorial. El 12, dice Lucía, dale, hagamos el 12 y continuamos. Bien, el punto 12 nos dice, sabiendo que dos vectores A y B pertenecientes a R3 tienen igual módulo, demostrar que A más B y A menos B son ortogonales entre sí, perpendiculares y no son nulos, ¿no? O sea, ortogonales. Dar un ejemplo y graficar. Sugerencia, usar propiedades del producto escalar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir a estos dos vectores A y B. Yo voy a decir que el vector A es un vector que va a tener componentes x sub A y x e y sub A. Y el componente B va a tener, el vector B va a tener componentes x sub B e y sub b. O sea, yo me inventé dos vectores, ¿no? Que llaman A y B. Les puse valores genéricos y ahora lo que voy a hacer es ir generando o aplicando las propiedades que me va dando el ejercicio a esos vectores. En este caso me dice que A más B y A menos B deben ser ortogonales entre sí, ¿sí? Y vamos a demostrar si eso ocurre para todos los valores, sea cuales fueren, de xa y A, xb e yb. Y además me dicen que tanto el vector A como el B tienen que tener igual módulo. Bueno, comencemos desde ahí. Para que A y B tengan igual módulo, significa que la suma de los cuadrados, esto es en 3 dimensiones, así que tenía que agregar una variable más acá. Significa que la suma de los cuadrados de los componentes de A y de B tienen que ser iguales. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a definir que el módulo de A es igual al módulo de B, es decir, que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿no? X sub A al cuadrado más Y sub A al cuadrado más Z sub A al cuadrado tiene que ser igual a la raíz de la suma de los componentes de B al cuadrado. X sub B al cuadrado más Y sub B al cuadrado más Z sub b al cuadrado. Bueno, fíjense que las raíces se van a cancelar entre sí y me va a quedar una igualdad un poco más simple, ¿no? Sin raíz. La suma de los cuadrados de estos componentes de A es igual a la suma de los cuadrados de los componentes de B. Con esta igualdad ya establecida, ahora lo que vamos a hacer es ver si A
más b y a menos b son ortogonales entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a calcular a más b, voy a calcular a menos b, vamos a hacer el producto escalar y nos tiene que dar 0, ¿sí? Entonces, voy a decir que si a es perpendicular a b, entonces el producto escalar entre a y b es 0. Esa sería mi hipótesis. Y estoy usando el axioma de que la suma de estos cuadrados tienen que ser iguales. Así que si en el proceso en el que yo estoy calculando, pero no es a perpendicular a b, es a más b perpendicular a menos b. Ahora lo corrijo. Si en el proceso en el que yo estoy calculando el producto escalar me encuentro con uno de estos, yo ya sé cuál es la relación que van a tener entre sí. Esto es más b perpendicular a menos b. Y a la conclusión que yo quiero llegar es que el producto entre a más b y a menos b, el producto escalar, tiene que ser 0. Bueno, entonces hagamos a más b. A más b va a ser x sub a más x sub b en x, y sub a más y sub b en y, z sub a más z sub b en z. Y a menos b es lo mismo pero restando. xa menos xb, y a menos y b, y za menos zb. Bueno, yo ya me veía venir que el ejercicio lo que va a hacer más que nada es un producto muy largo, donde vamos a empezar a cancelar un montón de valores y tener que hacer alguna que otra distributiva, y después esperar a que nos quede la resta entre estos dos términos, porque la resta entre estos dos términos va a ser 0 porque son iguales. Entonces veamos si nos queda eso. El producto entonces escalar es el producto entre las distintas componentes sumados, ¿no? O sea, x por x más y por y más z por z. X por x sería x sub a más x sub b por x sub a menos x sub b. Bueno, entonces esto me va a ir quedando, me van a quedar como diferencias de cuadrado. Ahora vemos que eso es igual a... La diferencia de cuadrado es el producto entre dos binomios que son conjugados entre sí. O sea, a más b por a menos b. Y bueno, por una situación con la distributiva, se me va a cancelar a por menos b y b por a. Entonces va a quedar directamente a al cuadrado menos b al cuadrado. Es eso. Entonces acá, al tener una diferencia de cuadrados, o sea, el producto de dos binomios que son conjugados entre sí, una suma por una resta, me va a quedar x sub a al cuadrado menos x sub b al cuadrado. Y a eso le voy a sumar y sub a al cuadrado menos y sub b al cuadrado más z sub a al cuadrado menos z sub b al cuadrado. ¿Me siguieron todos acá? ¿Hay alguien que no lo haya entendido esto? ¿Se entendió? Bien, buenísimo. Y bueno, de acá es solamente reorganizar esta suma algebraica solamente para que nos quede estos dos términos, x a al cuadrado y a al cuadrado z al cuadrado, que están todos acá, ¿los ven? Y también los de b, que están también de este lado. Entonces esto me va a quedar xa al cuadrado más ia al cuadrado más za al cuadrado. Y eso menos xb al cuadrado más ib al cuadrado más zb al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están resolviendo, acá pondrían en un examen o algo, acá pondrían un 1 y en esta parte dirían que por 1 nos queda 0 igual 0. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Si no hubieran sido perpendiculares, no me hubiera quedado esta igualdad de 0 igual 0. Me hubiera quedado, por ejemplo, 1 igual 0 o 2 igual 3, algo así. Esos se llaman absurdos y significa que la hipótesis primera era falsa, ¿sí? Pero al no quedar ningún absurdo, entonces podemos decir que realmente son ortogonales, sean cual fuere el valor de A y de B. Ahora el ejercicio me pide dar un ejemplo y graficar. No lo veo necesario, pero si quieren pueden hacerlo en dos dimensiones, como para probar a ver cómo les quedaría. Y si no, ármense dos vectores que tengan el mismo módulo, vectores simples, ¿no? Por ejemplo, 1, 1, 1 y menos 1, menos 1, menos 1. Y después prueban a ver cómo les queda. Bueno, ¿qué tal, Lucía? ¿Se entendió bien? ¿Te Sí, sirvió? sí. Bien. Una pregunta. Sí. Si hubiesen sido perpendiculares, ¿qué hubiese pasado? No, es que son perpendiculares. Perdón, paralelos.
No, o sea, si los vectores a más b y a menos b fueran paralelos, no serían perpendiculares, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo planteo esta igualdad de que el producto escalar tiene que ser cero, estaría mal. O sea, si no son perpendiculares, el producto escalar no es cero. Entonces, cuando yo desarrolle todo, me tiene que quedar acá un absurdo. Claro, Por ahí sí te queda el ejemplo, absurdo, eso era mi duda. 3 igual cero. Eso sería un absurdo, ¿no? Es una igualdad que no se puede cumplir. Entonces, ahí diríamos, volveríamos al comienzo y decimos, bueno, esto no se cumple. Esto no es igual a cero. Por lo tanto, no son perpendiculares. ¿Se entiende? Evidentemente, en este caso sí son perpendiculares, porque no Claro, tengo ningún absurdo. claro, y ahí reemplazaste por uno. ¿Qué cosa reemplacé por uno? Ah, no, no, porque me habías puesto por uno, pero no, no dije nada. No, por uno, lo que yo estoy diciendo es que por esta igualdad es que esto da cero, ¿no? Porque fíjate que todo esto es igual a todo esto, ¿no? Y esto aparece acá. Y esto aparece acá. Entonces, por la propiedad uno es que esta resta da cero. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pasemos ahora a funciones vectoriales. En funciones vectoriales vamos a tener una función respecto al eje t, a la variable t, que va a tener un resultado en el eje x. Y una función respecto a la variable t que va a tener un resultado en el eje y. Esto es lo que estábamos viendo recién. Lo primero que podríamos ver sería el dominio de este tipo de funciones. Bueno, primero que nada, tenemos una sola variable que es t. Esa variable t nos va a arrojar dos resultados, uno en un eje y el otro en otro eje, ¿no? Distinto a las funciones no vectoriales, donde se tienen dos variables para trabajar en tres dimensiones. Por lo tanto, este tipo de funciones van a ser funciones que van de R a R2 o bien de R a R3, dependiendo de cuántos versores tengan. Si tienen AI y AJ o AI, J y K. Ahora, esto de que va de R a R2 depende del dominio de las funciones individuales que van en cada versor. ¿Sí? Así que yo voy a decir que el dominio de la función b va a ser la intersección de los dominios de las distintas funciones que corresponden a cada versor. O sea, el dominio de x de t, el dominio de y de t y el dominio de z de t. Bueno, ¿qué significa intersectar? Que estoy buscando aquellos puntos en el eje R que pertenecen a los tres dominios simultáneamente, ¿sí? Y acuérdense cuál era la condición del dominio. El dominio tenía tres condiciones donde no estaba definido en R, ¿no? Cuando teníamos un cociente, entonces el denominador tiene que ser distinto de cero. Cuando teníamos una raíz, entonces el argumento debe ser mayor o igual a cero. Y cuando teníamos un logaritmo, el argumento debe ser positivo, mayor que cero. Entonces, hacemos ese análisis para cada uno de los componentes de la función y luego a los resultados de los dominios individuales los intersectamos todos para saber el dominio total de la función vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos una función, por ejemplo, x cuadrado más 1 por y, más 1 sobre x por j. En esta función, la variable y o el eje x tiene, bueno, generalmente no usamos x, no usamos t. Lo voy a poner como t, así no causa tipo de... La variable x tiene dominio real, ¿no? Porque esto es una cuadrática. Las polinómicas siempre tienen dominio real. Y en cambio, en este caso, la variable y, es decir, la función que corresponde al versor j, va a tener dominio todos los reales menos el 0. Entonces, en la recta numérica, yo voy a tener el dominio de x, que son todos los reales, y el dominio de y, que son todos los reales también, pero sin contar al 0. Entonces, yo no podría definir cuánto vale la función en 0, porque en x va a tener un valor, pero en y no va a tener valor, porque el dominio en y no está definido para el 0. Así que la única manera de presentar el dominio de la función es decir que el dominio completo de esta función, vamos a poner f de t, tiene que ser solamente aquellos puntos en la recta numérica que pertenecen a los dos dominios al mismo tiempo. Es decir, en este caso, r menos 0. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, re bien.
Buenísimo. Bueno, teniendo el dominio definido, vamos a llamar ecuaciones paramétricas a las ecuaciones que nos definen la función, ya no como un vector, ¿sí? Sino como si fueran dos funciones, una para el eje X y otra para el eje Y. Entonces, sigamos trabajando en f. Vamos a definir a f, y esto no es nada novedoso. Vamos a tener que f va a ser la conjunción de dos funciones. Una función que trabaja únicamente en el eje X, que es la que tiene que ver con el versor y va a ser x igual a t cuadrado más 1. Y otra función que trabaja únicamente en el eje y es la que tiene que ver con el versor j, y es igual a 1 sobre t. Y esto con el dominio definido, ¿sí? Decimos donde t pertenece al dominio de la función, ¿sí? Porque en x podríamos hacer toda la cuadrática, pero eso estaría mal porque hay un punto donde no está definido. No porque la cuadrática no sea continua, sino porque lo que no es continuo es la función que está en y. Así que siempre definan el dominio cuando estén estudiando una función. Bien, nos quedaría entonces ver lo que es la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria sería sacarle una foto, digamos, al gráfico, mostrando solamente los ejes X e Y, perdón, T y X, y no, o sea, con esto lo que estoy tratando de explicárselos, pero seguramente va a ser más cómodo si lo hacemos con un gráfico, pero ustedes tienen tres variables, ¿sí? Las dos son los ejes que corresponden a X y a Y, y luego tienen a T, que a medida que T vaya tomando distintos valores, X e Y se van a ir ajustando a esos valores, ¿no? Siendo T entonces una variable independiente y X e Y una variable dependiente. Ahora, nosotros podemos sacar solamente una foto a X y a Y poniendo T como o sea, en la dirección de la pantalla. O sea, si a esto lo giramos, llega un punto en el que solamente vemos a X. Y esa sería la ecuación de la trayectoria. Así que lo que tendríamos que hacer es definir una nueva función que regule el comportamiento de Y respecto de X. O sea, en definitiva, lo que estamos teniendo es que X depende de T y también depende de T, así que yo puedo despejar T y encontrar los valores tanto de X como de Y, sin tener en cuenta a t. Entonces, para eso lo que hacemos es dejar la variable t en las dos ecuaciones. Esto sería, para despejar t acá, paso el 1 a restar, el cuadrado como raíz, puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? Y acá tendría que pasar t a multiplicar e y a dividir. Y ahora tendría la función escrita en términos de estos dos valores. De acá, como t es igual a esto y a esto, puedo igualar las dos entre sí y ahora despejar y para que me quede una nueva función, esta vez relacionando x como una función, como una variable independiente e y como una variable dependiente, ¿sí? Y función de x. Entonces, esta sería la traza que está dejando la función en los ejes x, y. Creo que esto se va a entender mucho mejor si hacemos un ejercicio. Pero bueno, entonces estas serían las dos maneras de escribir la función vectorial. Bueno, las tres, ¿no? Una es como una función vectorial, y la otra es de forma paramétrica, mostrando los parámetros x e y, qué relación tienen con la variable t, y la otra es eliminar a la variable t y escribir directamente una función de y respecto de x. Para los casos donde tengamos x, y z, haríamos lo mismo, pero nos quedaría, por ejemplo, z, función de y de x. Bueno, a ver, hagamos el punto C del punto 15. Habían pedido el F, hagamos el F. Bueno, tengo entonces, para cada una de estas funciones vectoriales, el ejercicio me pide hallar las ecuaciones paramétricas cartesianas, hallar analíticamente la ecuación de la trayectoria, representarla en el plano, especificar los valores que toman x e y. Bueno, vamos a hacer entonces f de t igual a 5 seno de t por y más 5 seno de t por j. Bueno, lo primero que hacemos es buscar el dominio de esta función. Las funciones trigonométricas seno y coseno tienen dominio real, así que el dominio de esta función va a ser r. De ahí me pide hallar la ecuación de la las paramétricas cartesianas, que es solamente tomar 5 coseno de t
como una función de x y 5 seno de t como una función de y. Así que esto t igual x igual a 5 coseno de t y igual a 5 seno de t. Siendo en este caso t perteneciente a todos los reales, ¿no? Porque el dominio es R. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es despejar t de las dos funciones y plantear una como función de la otra. Ahí es donde estaba mi duda, no sabía si pasarlo como arcoseno y arcseno o cómo despejarlo a t. Sí, Porque si no también se me ocurrió lo de la regla esa que es coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, pero como tenía el 5 tampoco sabía si podía ocupar eso. sí, a mí se me ocurre que lo más fácil sería utilizar esa propiedad. Lo que vos tenés que hacer es buscar que te queden al cuadrado, ¿no? Porque después de todo esto son ecuaciones, donde t tiene un valor genérico y lo podemos manipular. Entonces lo que vamos a decir, y vamos a ver si funciona, es que el coseno al cuadrado de t más el seno al cuadrado de t es 1, ¿no? Y ahora esta es una muy buena manera para eliminar t. Si nosotros llegamos a tener algo así, a partir de estas dos ecuaciones, se nos eliminaría t y podríamos establecer entonces una ecuación de tipo de trayectoria más limpia, ¿no? Ahora, si no lo llegamos a hacer, bueno, vamos a usar el arco coseno y el arcoseno, que son funciones que no las estudiamos, así que por el momento no Y no debería. quedaría x sobre 5 más y sobre 5 es igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con estas dos funciones para llegar a tener algo así. Lo primero que vas a pensar es cómo puedo hacer para que estén al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo sé que x es igual a 5 coseno de t, entonces x cuadrado tiene que ser 5 coseno de t al cuadrado, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Con esto ya tenemos entonces el coseno al cuadrado, porque esto me va a quedar 5 por 5, 25, coseno al cuadrado de t, ¿ok? Sí, sí. Y hago lo mismo ahora con y. Entonces ya voy a tener el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado. Y es igual a 5 seno de t. Entonces y al cuadrado es igual a 5 seno de t todo al cuadrado. Es decir, 25 seno cuadrado de t. Y luego tengo que fijarme que estén sumándose. Así que lo que voy a hacer es sumar estas dos ecuaciones. Sí, va a quedar bien. Fíjate que esto entonces va a ser, al sumar las dos ecuaciones, x cuadrado más y cuadrado es igual a 25 coseno cuadrado de t más 25 seno cuadrado de t. Y acá solamente sacamos el 25 como factor común. Y bueno, ahí se me cancela esto porque vale 1 y ya tengo la relación que hay entre x e y sin t. X cuadrado más y cuadrado es igual a 25. Buenísimo. Me había perdido un poco en cómo despejar el 5 si hacía esa propiedad. Sí, claro. Claro, para despejarlo, lo único que tenías que hacer era un factor común. Pero tenías que llegar a este término trabajando siempre con estas dos ecuaciones. O sea, a las ecuaciones vos las podés multiplicar por un número, o sea, a las ecuaciones vos las podés multiplicar por cualquier valor siempre y cuando multipliques de los dos lados del igual. Y va a seguir valiendo, ¿no? Por eso cuando acá lo hicimos al cuadrado, también hicimos x cuadrado. Claro, sí, Y sí. luego a las ecuaciones las puedes sumar y restar entre sí. Y eso tampoco te hace perder el valor de la ecuación, sigue valiendo. Entonces, por eso pudimos sumar las dos ecuaciones. Siempre que trabajes con las ecuaciones completas, de los dos lados del igual, podés multiplicar, restar, dividir e inclusive sumar y restar otra ecuación y va a estar correcto. Pero claro, si yo sumo de este lado, sumo del otro lado del igual también. Solamente hay que tener ese cuidado. Bueno, la idea entonces es marcar la traza que va a estar teniendo la función respecto de los ejes x e y. Para eso hay que tener en cuenta la imagen de la función, ¿sí? Porque al perder t, lo que me queda es y en función de x, pero claro, tanto x como y en realidad vienen de un producto o de una función que estoy haciendo en el eje, en la variable t. Así que x es una imagen de 5 coseno de t e y es la imagen de 5 seno de t. Así que tanto x como y van a estar definidas entre la imagen de
de X y la imagen de Y. Así que vamos a buscar cuáles son esas imágenes. Por ejemplo, para calcular la imagen en el eje X, yo tengo que ver cuáles son los valores que puede tomar 5 coseno de t. O sea, esta es una función trigonométrica. Las trigonométricas son funciones oscilantes que van y vienen entre un valor mínimo y un valor máximo. Esos valores mínimos y máximos van a ser la imagen de la función. Y bueno, y eso se puede calcular fácilmente tomando cuál es el valor máximo que puede tener t y el coseno de t y cuál es el mínimo, ¿no? El coseno de t no puede valer más que 1 ni menos que menos 1. Entonces, la función en x no puede valer más que 5 por 1 y menos que 5 por menos 1. Así que con eso ya puedo calcular la imagen. La imagen va a ser desde menos 5 hasta 5. Es por la forma que tiene la función, que oscila entre un máximo y un mínimo, y que el coseno no puede valer más que 1 ni menos que menos 1. Tomando esas dos cotas ya pueden calcular una imagen. Y lo mismo va a pasar con el seno. La imagen entonces en y va a ser de menos 5 a 5 también. Por la misma situación. El seno no puede valer más que 1 ni menos que menos 1. Así que la función completa no puede valer más que 5 ni menos que menos 5. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. Ya. Y el ejercicio me dice que, bueno, de lo que sacamos nosotros, ¿no? Tenemos que X e Y cumplen con esta condición, pero que no se les olvide que tanto X como Y están acotadas por la imagen. Va entre menos 5 y 5, y en esta función en particular Y tiene la misma imagen, pero eso no tiene por qué ser así. A veces X e Y pueden tener imágenes diferentes. Bueno, de acá nos va a quedar entonces graficar esta traza. Que esto es un círculo, ¿no? El gráfico de un círculo centrado en el origen y con radio 5 va a ser x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, ¿no? Que es justamente esto que tenemos acá. Y fíjense que en x está definido entre 5 y menos 5. Y en y está definido también entre 5 y menos 5, como habíamos visto en la imagen, ¿no? No tuvimos que editar nada. Y esta entonces sería la traza. ¿Qué me pedía el ejercicio? Era hallar la ecuación de la trayectoria y después representar la trayectoria en el plano y especificando los valores que pueden tomar, o sea, en la imagen de X y de Y. Luego nos pide ubicar sobre la representación gráfica de la trayectoria f de t igual 0 y f de t igual 1, donde t0 vale 0 y t1 vale pi sobre 2. Bueno, recordemos que la función de t era 5 coseno de t por el versor y más 5 seno de t por el versor j. Entonces, cuando t vale 0, tengo el coseno de 0 y el seno de 0. Me va a dar 5, ¿no? Porque esto vale 1 y esto vale 0. Así que acá estaría ubicado f de 0. Y cuando f vale pi sobre 2, tengo el coseno de pi sobre 2, que es 0, y el seno de pi sobre 2, que es 1. Eso quiere decir que vale lo mismo, ¿no? Vale 5 también. ¿Alguien me puede explicar cómo puede ser que dé el mismo valor? Yo pienso algo, pero no sé si está bien. A ver, decime tu idea. Me parece que porque para una de las dos trigonométricas el 0 es uno de los ceros de la función y para la otra es pi sobre 2. Claro, bueno, sí, eso es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo sigo tomando valores de pi sobre 2, valores de t, y sigo aumentando, la función da vueltas en este círculo, ¿no? O sea, yo voy a tener infinitos valores de t que me dan 5. Igual esto se me corrió, ¿no? Porque esto era el coseno de 0 es 1. Esto vale 5 en x y 0 en y, y esto después valdría 5 en y 0 en x. Bueno, estos dos puntos son distintos. Esto corresponde al eje x y esto corresponde al eje y. Entonces, los valores que me dé acá, la función, va a corresponder al valor del eje x. Por ejemplo, 5 en x, 0 en y, o 5 en y, 0 en x. Son dos puntos diferentes. De todos modos, si ustedes siguen aumentando los valores del ángulo, o sea, de t, va a llegar un momento en el que se va a repetir y van a dar toda la vuelta al círculo. Y después la van a volver a dar. Cada 2pi se repite. Cada 2pi vuelven a dar una vuelta y los valores siguen repitiéndose. Lo que pasa es que esto es una representación solamente de una traza. O sea, acá lo que estamos viendo es una foto del espacio.
Es como si ustedes que ahora están en la habitación donde estén, sacan una foto vista desde arriba, ¿no? Pero si la ven de frente, la función va a tener otra forma, que sería verla entre x y t o entre y t. Por eso ahora voy a tratar de graficarlo así lo pueden ver un poco mejor. Bueno, no lo pude hacer y no quiero que pierdan perder más tiempo porque ya terminamos, pero se los voy a mostrar en el navegador que ya lo encontré hecho. Está acá. Fíjense esta función que es similar. Es 2 cosenos de alfa y menos 3 seno de alfa, ¿no? Alfa sería t en esta función. Entonces fíjense que en realidad no tenemos dos ejes. Tenemos el eje x e y que corresponde a las funciones y el eje z que corresponde a t. Cuando ustedes quieren ver el eje x e y, lo están viendo así, desde arriba, y ese es el círculo, ¿lo ven? Y los valores van a ir girando alrededor del círculo. Eso se puede apreciar desde acá. Esta es la traza que nosotros dibujamos, ¿ven? Distintos valores que forman un círculo. En este caso se está formando una elipse porque la función es distinta. Pero además nosotros la podemos ver girándola, ¿lo ven? Entonces en t esto está definido en todo R. O sea, esta espiral sigue subiendo y bajando en todo el eje Z. Y lo que nosotros hicimos fue el dibujo de la traza X. Bueno, ahora sí, ya no les robo más tiempo de la clase. Nos queda por ver derivadas y lo que siga de eso, ¿no? Así que igualmente el sábado que viene podemos volver a retomar esta parte y hacer algunos ejercicios más, repasar la teoría, lo que... Y bueno, les voy a estar prestando atención al WhatsApp, así que cualquier cosa que necesitan, escriban al grupo. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas Gracias, hasta gracias, luego. igualmente. Gracias.